Ya, en esta oportunidad vamos a desarrollar lo que son los hidrocarburos alifáticos saturados en la vida cotidiana. Con respecto a la química orgánica, o llamado también química del carbono, ¿ya? Esta orgánica es la parte de la química que estudia casi todos los compuestos del carbono, a excepción aquellos que este carbono se va unido, como son monóxido de carbono, anhídrido carbónico, como el ácido carbónico, que son compuestos minerales o inorgánicos considerados, ¿no? A esos no los voy a estudiar, porque ellos logran formar otro tipo de compuestos, los conocidos como compuestos inorgánicos. Ahora vamos a estudiar los compuestos orgánicos. Con respecto al carbono, ¿no? El, para estudiar esta química orgánica, llamado también química del carbono, debemos un poquito tomar mucha atención a lo que es la química del carbono, ¿no? La simbología es C, tiene 6 electrones, o el número atómico de 6, 4 disponibles, ¿ya? Logra formar una hibridación sp, sp2, sp3, ¿ya? Si, si seguimos estudiando la química del carbono con mucho más detenimiento para entenderlo más, ¿ya? Repito, esto está dentro de lo que es la tabla periódica del carbono. Tiene 6 electrones debido a su número atómico 6. Su distribución electrónica es de los 6 electrones, ¿ya? Tiene la masa atómica de 12, las valencias de 2 y 4 positiva y una negativa que es 4. Por eso los 4 electrones que están a su alrededor. 4 enlaces que puede formar, ¿ya? Tiene una electronegatividad de 2.26 y así sucesivamente. Pero también debemos entender, como estamos estudiando química del carbono, ¿ya? Es un sólido insípido, inodoro, ¿ya? Poco soluble en agua, además conduce mal el calor y la electricidad, con excepción del grafito, porque sabemos que hay un carbono vegetal y un carbono mineral, ¿no? Por eso esa situación de lo que nos está indicando. Eh, Dentro de lo que es el carbono mineral, eh, mineral está el carbono cristalizado puro, el cual puede formar el diamante o el grafito, ¿ya? Si se reestructura la composición, la estructura de este elemento químico, se logra formar el diamante, ¿no? Amorfos impuros, con donde está la hulla, lignito, turba, antracita. Esto es con respecto al carbono vegetal y esto con respecto al carbono mineral. Sigamos viendo sus propiedades de este elemento, ¿no? ¿Qué tipos de carbono puede existir? Por si acaso, este carbono, al ser química orgánica, se va siempre juntar con el hidrógeno y otros elementos característicos. En su mayoría, pero va a ser con el hidrógeno. Los tipos de carbonos que vamos a obtener, vamos a ver en esta química orgánica, son carbonos primarios, ¿ya? ¿A qué se dice primario? Solo se dice carbono primario cuando este está unido a otro carbono y no a otro más. Solo está unido a otro carbono y no a otro más, ¿ya? Es por eso lo dice. Entonces, ambos serían carbono primario porque ambos están formando solamente un compuesto orgánico de dos carbonos. Claro, y los hidrógenos están saturando estos carbonos. Secundario. Se dice que es secundario aquellos carbonos que van unidos a dos carbonos, ¿no? En este caso, este carbono que está al medio es carbono secundario. Terciario, es aquel carbono que va unido a tres carbonos. Uno, dos, tres. Cuaternario es aquel que va unido a cuatro carbonos. ¿Cuántos tipos de carbonos hay entonces? Cuatro, ¿no? Cuatro tipos de carbonos, que dependen de la unión a otro carbono, en este caso, que nos indica. También debemos entender, como vamos a estudiar la química orgánica, con respecto a lo que va a ser su forma de estudio, ¿no? Química orgánica, los cuerpos orgánicos que llevan elementos fundamentales, que son la unión de carbono e hidrógeno y otros elementos también que pueden unirse. La importancia del desarrollo en el campo científico e industrial.
la química orgánica ya ha desarrollado en mucha más proporción que la química inorgánica, ¿no? La química orgánica está lo que es el desarrollo de todas las sustancias orgánicas, como son ya sea sintéticos o bien de extracción, alcanos, alquenos, alquinos, que son los hidrocarburos, las olefinas, parafinas y todo eso. Va. Si es con respecto a los hidrocarburos, está la industrialización de la petroquímica. Ya, pero ¿qué tal si seguimos viendo una forma de clasificación clasificación de los hidrocarburos? ¿Qué son los hidrocarburos? Está con respecto a lo que es alifáticos y aromáticos, ¿no? Alifáticos pueden ser acíclicos, alicíclicos, son cadenas rectas, estos ya que cadenas rectas, ¿no? Ah, acíclicos son cadenas rectas y estos son cadenas cerradas. Acíclicos, ya. Alcanos, alquenos, alquinos son hidrocarburos de cadena recta. Cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos son de cadena cerrada. Aromáticos monocíclicos, su principal componente es el benceno, ¿no? Es un anillo de un hexágono que en el interior hay una resonancia que existe. Seguimos viendo una forma más de clasificaciones. Entonces, podemos ver esta otra, ¿no? Hidrocarburos. ¿Quiénes son los hidrocarburos? Es parte de la química orgánica, ¿no? Que está constituido de carbono e hidrógeno y logran formar, para su mejor estudio se logra clasificar de esta forma. Alifáticos, aromáticos. Alifáticos pueden ser saturados o insaturados. Saturados son, ¿por qué se los dice saturados? Por poca afinidad, que puedes reaccionar con algunos reactivos más comunes. Ahí están los alcanos, ¿no? O parafinas, por eso poca afinidad. ¿Con qué están saturados? Con hidrógeno, ¿no? Insaturados, que pueden aceptar hidrógenos. ¿Cuáles son los alquenos y alquinos? Alquenos, olefinas, dice, ¿no? Poca afinidad. Alquinos, acetileno, un compuesto que es utilizado en lo que es la soldadura oxiacetilénica. Puede ser cadena abierta, puede ser cadenas cerradas, cíclicos, puede ser ramificadas, no ramificadas. Los aromáticos pueden ser insaturados, como en este caso el anillo bencénico. Ahora, si seguimos realizando el estudio de lo que es la química orgánica, entonces vamos a ver. El carbono también tiene esas facultades de formar orbitales híbridos, como se decía, ¿no? Un sp, sp2 y sp al cubo. Debido a su característica de la disposición electrónica que tiene, que son 6 electrones, entonces, debido a los fenómenos químicos, estos los puede configurar, ¿no? Puede ser una forma lineal, una figura lineal puede dar, una forma trigonal, tetraédrica, propio de los alcanos, estos de los alcanos y alquinos y otras familias más, piramidal y así sucesivamente. Ya, alcanos. ¿Quiénes son los alcanos? Son una parte de lo que son los hidrocarburos, una parte de lo que son la química orgánica. Se los conoce también como hidrocarburos, ¿no? Saturados porque contienen número máximo de átomos de hidrógeno. Generalmente está unido a hidrógenos, ¿no? Su fórmula general para escribir un alcano es esta, ¿no? Carbono N2, hidrógeno 2, N más 2. Este más, por si acaso, está sumando a su índice. Un compuesto orgánico clásico es el metano, que nosotros lo conocemos aquí es como gas natural. Está el carbono al centro y está unido a 4 hidrógenos. Ahora, aplicación de los alcanos. Como es un compuesto saturado de hidrógenos, ya el uso más común de los alcanos es gas, licuado de petróleo, metano, gasolina, parafina. Por eso su nombre es denominado de hidrocarburos, ¿no? Los primeros 4 carbonos son gases. ¿En cuál está? El gas natural es el primero, después ya con carbono 3 y 4 son lo que es el gas licuado de petróleo, ¿ya? Y si va aumentando la cantidad de carbonos de estos compuestos orgánicos, entonces va volviéndose líquido y sólido. Podemos tener gasolina, diésel y al final parafinas, aceites esenciales. Alcanos según su cadena. Los alcanos se los puede escribir. Alcanos según su cadena pueden ser normales o lineales. Formulo un alcano
primer caso dice que son normales o lineales o de cadenas rectas, o sea, ¿no? Este es el propano, su denominación prop es por los tres carbonos y están saturados con los hidrógenos requeridos, ¿no? Es una fórmula desarrollada, semidesarrollada y una forma de escritura lineal. Aquí en este extremo hay un carbono, en este doblez hay otro y en esta punta también hay otro. Son los tres carbonos. Aquí es el butano, que significa cuatro. But, la palabra cuatro carbonos, ¿ya? Están saturados todos por hidrógenos. Debemos recordar que cada carbono tiene 4 electrones para unirse o enlazarse con un carbono u otro hidrógeno. Forma semidesarrollada, desarrollada y forma lineal. Cada esquina, cada punta está un carbono. Es la forma lineal de escribir, o en forma zigzag, se lo dice, ¿no? Zigzag, la forma de escribir. Hay cadenas de carbonos arborescentes o ramificadas. ¿Cuándo se lo dice que son ramificadas? Cuando en uno de estos carbonos tiende a salir otra cadena, una cadena, ¿no? Uniones de carbonos, ¿no? A esto lo dice ramificadas o arborescentes. Una forma de escribir a un compuesto, a un alcano ramificado. La característica de un alcano es que siempre debe existir la unión de carbono a carbono, un enlace sigma. A eso se lo dice enlace sigma cuando es una simple línea que les unimos, ¿no? Y es que quiere decir que están compartiendo par electrónico, regla del dueto, enlace covalente atómico. La nomenclatura de los alcanos normales. Los alcanos se nombran con prefijos numerales griegos o latinos terminados en ano. ¿Qué quiero decir? Los primeros 4 carbonos, o sea, primeros 4 alcanos, ¿ya? El primer primer alcano que tiene un carbono se lo denomina met por lo 1, et por lo que tiene 2, prop por lo que tiene 3, but por lo que tiene 4 y penta 5, y así sucesivamente. Si el 6 va a obedecer al alfabeto griego. Los primeros 4 son nombres triviales. La cantidad de hidrógenos se los determina con la fórmula general que anteriormente habíamos visto, ¿no? Con esta fórmula general. Si hacemos para 3 carbones, si n es 3, multiplicas 2 por 3 va a ser 6, lo sumas más 2 va a ser 8, ¿no? Si observamos aquí tendría que ser así entonces, mira. Para 3 carbonos, multiplicas por 2 va a ser 6 más 2, 8. 8 hidrógenos tendría que tener. Es una fórmula global de escribir, una general y una semidesarrollada. Los 3 carbonos unidos por estos enlaces sencillos. Propano. Terminación ano, ¿no? Es la nomenclatura UPAC. Nomenclatura común. En la nomenclatura común existe la observación de prefijos n, prefijo iso, neo y meso. ¿Cuándo se usa el prefijo n? Se emplea el prefijo n cuando es normal o cadena recta, ¿no? Acá no presenta una sola cadena continua y átomos de carbono. ¿Cuáles serían esos entonces? Toda esta escritura son cadenas normales. Yo puedo colocarle n metano, n etano, n propano, en vez solamente de colocar propano. N-propano, N-butano, N-pentano. ¿Por qué? Porque está escrito de esta forma, o está formulado de esta forma, la fórmula de este compuesto, ¿eh? Es que decir normal. Prefijo iso. Se emplea el prefijo iso cuando el compuesto presenta un radical metil localizado en el segundo átomo. De la cadena principal se tomarán en cuenta todos los átomos del carbono utilizando ramificación. ¿Cómo es eso? O sea, tiene que haber este tipo de ramificación, ¿ya? En el cual en uno de los carbonos, en un carbono antes del terminal, esté saliendo otro carbono. Si existe esto, se lo dice iso. ¿Qué nombre recibiría este compuesto? Isopropano, ¿no? Pero como le falta un hidrógeno, sería isopropil en este caso. Es lo que te está indicando. Cuando existe este tipo de ramificaciones, ya sea en el inicio de la cadena del alcano o la terminación, va a ser iso. Prefijo neo. ¿Cuándo? Se emplea el prefijo neo cuando el compuesto presenta 2 radicales metil. Allá. Al anterior era un solo radical metil. Ahora dice que son 2 radicales metiles, ¿no? 2 radicales metil, ambos localizados en el segundo carbono de la cadena principal. Segundo carbono, si esto fuese
atiendan, este pues el primer carbono de la cadena principal, este es el segundo, y de aquí hay dos metiles, ya, entonces es un prefijo neo, ya, como en este caso, ¿no? Este sería neo, si todo contamos sería neopentil, ¿no? Pentil. Meso, ¿cuándo es meso? Se emplea el prefijo meso cuando el compuesto presenta dos radicales metílicos. Dos radicales metilocalizados en el segundo penúltimo del átomo. O sea, cuando hay dos isos, ¿no? Cuando hay dos isos. A eso yo lo puedo decir meso. Entonces, el segundo carbono y el segundo carbono del carbono terminal, si hay radicales metil que van unidos, entonces puedo decirle meso. Pero debo contar todos los carbonos que hay en esta cadena. Si a esto y a esto se lo dice meso, entonces ¿cuántos carbonos hay? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese sería meso hexano, ¿no? Meso hexano. Radicales alquílicos. Se denomina también radicales alquílico o alcohol, aquellos que quedan cuando se le quitan. O sea, se obtiene esto cuando tú lo quitas un hidrógeno a un alcano. Ejemplos, ¿no? Metano es un carbono y 4 hidrógenos. Si le quitara un hidrógeno, va a quedar un carbono, 3 hidrógenos, claro, y un electrón desapareado del carbono que va a querer unir con cualquier proceso, es un radical. ¿Y cómo se lo llama? Metil. O bien entre paréntesis, puedo decirlo también metilo, por esta la O. Que fuese con 2, entonces sería, y si esto era etano, entonces esto va a ser etil o etilo. Eso es lo que está. Nomenclatura de los alcanos arborescentes o ramificados. Ya, para hacer una nomenclatura UPAC, ya, o bien una nomenclatura clásica, lo primero que tenemos que hacer es, por si acaso, desarrollar de esta forma, ¿no? En esto voy a hacer. Debo primero enmarcar, debo decir cuál es mi cadena principal, o bien, debo de conocer cuál es la cadena principal. Si es la que tiene mayor cantidad de carbonos, la cadena principal. En este caso esta es la cadena principal, por lo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos, ¿ya? 10 carbonos. Si a estas van unidas otras, son la cadena secundaria, ¿ya? La cadena primaria, ¿ya? Es la cadena principal. Si de esta cadena principal se van uniendo algunos carbonos, otras cadenas, es la cadena primaria. Esta es la cadena primaria. También estas serían cadenas, pero como son uno solo, entonces esto sería una cadena primaria. Y de la primaria, si sale alguna otra, es la cadena secundaria. ¿Cómo se da nombre? Se empieza por estas, se dice, por estos sustituyentes que van unidos a la cadena principal. Luego al final se da el nombre a la cadena principal, ¿ya? Como son 10, sería decano, ¿no? Decano. Pero primero debo dar a estos, obedeciendo el abecedario, ¿no? E indicando en qué posición está con numeraciones. ¿Y cómo lo voy a enumerar? A la proximidad del sustituyente. Este es carbono 1, 2, 3. Entre 3 y 3, ¿no? Aquí, como en 3 hay un carbono que se va uniendo, como al 4 también hay otro carbono y otro carbono que se van uniendo, que son similares de un solo carbono, entonces puedo colocar después 1, este es 3,4,4 trimetil, ¿ya? Trimetil. Guión, me voy al carbono 5. El carbono 5, por si acaso hay una cadena primaria, entonces puedo hacer esto, ¿no? Puedo usar esta nomenclatura clásica, ¿no? Si aquí hay un iso, ¿saben? Iso. ¿Cuántos carbonos hay? 1, 2, 3, 4. Puedo colocar 5 isopropil, ¿listo? Y finalmente la cadena principal, que era decano, que son 10. ¿Cuál sería el nombre entonces de este tipo de un alcano ramificado? Entonces sería 3,4,4 trimetil, 5 isopropil, decano. Una de las alternativas, ¿eh? Si obedeciera el abecedario, como también me indica, por si acaso, esto es metil, por lo que es uno solo. Isopropil,